Durante casi 80 años el fenómeno ovni se ha ido presentando al público como una sucesión de errores, malos entendidos y fantasías colectivas. Sin embargo, bajo esta superficie de negación sistemática se ha ido acumulando otra historia, fragmentada, silenciosa y transmitida solo a unos pocos. Una historia que no habla de avistamientos aislados, sino de decisiones tomadas en secreto, de estructuras creadas para durar y de información heredada como un activo estratégico. Lo que hoy algunos llaman Legacy Program no aparece de repente. Es el resultado de décadas de ocultamiento, compartimentación y control. Esta investigación no parte de una revelación repentina, sino de una línea temporal que conecta hechos reales, documentos disputados, testimonios bajo juramento y relatos que, aun siendo controvertidos, se repiten con inquietante coherencia. Roswell, Majestic 12, los programas negados, los hombres de negro, el silenciamiento institucional y, finalmente, las declaraciones de David Grush ante el Congreso no son piezas aisladas. Forman parte de un mismo patrón, la gestión de algo que no encaja en los marcos convencionales de la ciencia, la política ni la historia oficial, y de los cuales ya hemos abordado todos en el canal en videos anteriores. Lo que estás a punto de escuchar no busca convencer ni tranquilizar, busca reconstruir cómo se habría formado un sistema diseñado para no ser visto, cómo se transmite de generación en generación y por qué por primera vez ese sistema comienza a mostrar grietas. Porque cuando algo pasado se niega durante demasiado tiempo, el verdadero misterio no es lo que se ocultó, sino cómo se logró ocultar durante tanto tiempo. Es así que te invito a que te pongas cómodo, apagues las luces y te prepares muy bien porque en esta ocasión te presento Legacy Program. Bienvenidos. A finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos emerge no solo como una potencia militar vencedora, sino como epicentro del desarrollo científico más avanzado del planeta, se establece una nueva lógica de poder basada en el control absoluto de la tecnología, la información y el secreto. El proyecto Manhattan habría demostrado que el conocimiento compartimentado, aislado incluso del propio poder político, podía cambiar el curso de la historia. En ese contexto nace una mentalidad que marcará las décadas siguientes. Todo aquello que represente una ventaja estratégica no puede estar sujeto a debate público, ciclos electorales ni supervisión convencional. Es en ese clima de paranoia geopolítica y aceleración tecnológica donde se siembran las bases de lo que décadas más tarde algunos denunciantes internos describirían como un Legacy Program. Un sistema heredado, invisible y autorreproducido, diseñado para perdurar más allá de los gobiernos y generaciones. En julio de 1947, apenas 2 años después del final de la guerra y en los primeros compases de la Guerra Fría, ocurre el incidente de Roswell, Nuevo México. La narrativa oficial cambia en cuestión de horas. Primero se anuncia la recuperación de un disco volador, luego se rectifica y se atribuye todo a un globo meteorológico del ultrasecreto Proyecto Mogul. Sin embargo, esa explicación, lejos de cerrar el caso, abre una grieta que nunca volverá a sellarse. Desde ese mismo año comenzaron a circular memorandos internos ambiguos, órdenes de silencio, testimonios que emergerán décadas después y contradicciones públicas entre distintas ramas del ejército. Roswell deja de ser un simple incidente y se convierte en un punto de inflexión, el momento en que algo es recuperado, clasificado y apartado del conocimiento común. A partir de ese episodio, según múltiples relatos posteriores de militares, científicos y personal de inteligencia, la gestión del fenómeno aéreo no identificado deja de ser reactiva o circunstancial. Ya no se trata de investigar avistamientos aislados, sino de administrar una realidad incómoda que no encaje en los marcos científicos, políticos ni religiosos conocidos. Se establece entonces una estructura permanente, profundamente compartimentada, donde la información se transmite como una herencia tóxica y valiosa al mismo tiempo. Cada generación no descubre el fenómeno, lo recibe. Lo asume como un secreto previo, anterior incluso a su propia carrera, integrado en el ADN del aparato militar industrial y de inteligencia. Así el fenómeno se convierte en un asunto continuo, heredado y protegido. Un legado que no figura en presupuestos públicos ni en archivos abiertos, pero que, según quienes afirman haberlo conocido desde adentro, nunca dejó de existir. Entre 1947 y comienzos de los años 50 surge lo que muchos consideran un mito cuidadosamente construido y otros interpretan como una filtración deliberada: Majestic 12. Un supuesto comité ultrasecreto que, según los documentos atribuidos a la época, habría sido creado por orden directa del presidente Harry Truman, tras los eventos de Roswell.
Este grupo estaría conformado por una élite extremadamente reducida, científicos vinculados a proyectos de defensa avanzada, altos mandos militares y figuras clave de la comunidad de inteligencia. Su misión no sería investigar el fenómeno de manera abierta, sino controlarlo, administrarlo y sobre todo ocultarlo del escrutinio público y político. Si deseas conocer en detalle más información sobre el Majestic 12, abajo en la descripción te dejaré un link a mi video para que puedas mirarlo. Los documentos del Majestic 12 que comienzan a circular en los años 80 fueron rápidamente desacreditados por organismos oficiales y catalogados como falsificaciones o material no verificable. Sin embargo, su relevancia no reside únicamente en si son auténticos o no. Lo verdaderamente inquietante es el modelo de poder que describen. Una estructura hermética basada en compartimentación externa donde el conocimiento no fluye hacia arriba ni hacia afuera, sino que se encapsula y se hereda. Un sistema que opera al margen del Congreso, de la prensa y en muchos casos incluso del propio presidente en funciones. En esos documentos se insinúa algo clave, que el fenómeno aéreo no identificado no es tratado como una anomalía científica, sino como un asunto de control estratégico a largo plazo. Majestic 12 no aparece como un proyecto con fecha de inicio y cierre, sino como un nodo inicial, una semilla. En esta narrativa no importa tanto el nombre como la función. Majestic 12 sería el primer molde de un sistema diseñado para sobrevivir a los cambios de administración, a las auditorías y a la historia oficial. Décadas más tarde, cuando David Grush describe ante el Congreso la existencia de programas heredados, ocultados y fuera de supervisión, el paralelismo resulta inquietante. La arquitectura que él denuncia, programas negados incluso a personal con credenciales máximas, conocimiento transmitido solo a unos pocos read-in, contratos privados blindados y una continuidad que atraviesa generaciones, encaja casi perfectamente con el esquema que los documentos MJ-12 ya deliberaron 40 años antes. Bajo esta estructura, Majestic 12 no sería un nombre confirmado en los archivos, sino el arquetipo original de un sistema que no desaparece, sino que se fragmenta, se renombra y se esconde mejor. Un sistema que, con otros nombres y otras capas de secreto, terminaría siendo lo que hoy se insinúa como el Legacy Program. Durante los años 50 y 60, mientras el proyecto Libro Azul operaba de cara al público como el rostro oficial de la investigación de avistamientos, su mandato real parece cada vez más claro: reducir el fenómeno a errores de percepción, globos, pruebas militares o fraudes y cerrar cada caso con explicaciones tranquilizadoras. Los propios informes internos del proyecto muestran una constante: investigar lo suficiente para desactivar el interés, pero nunca lo suficiente para profundizar en lo inexplicable. Paralelamente y fuera de cualquier registro accesible, comienzan a tomar forma otras iniciativas que no figuran en comunicados ni conferencias de prensa. En círculos cerrados se habla de recuperaciones físicas, de restos trasladados bajo custodia militar, de materiales enviados a instalaciones que no aparecen en mapas oficiales y en algunos casos de sucesión a contratistas privados bajo acuerdos de confidencialidad absoluta. Se consolida así una división deliberada, programas visibles diseñados para el consumo público y programas verdaderamente sensibles blindados por capas de secreto y negación. Es dentro de este vacío documental donde algunos investigadores sitúan uno de los relatos más perturbadores asociados al caso Roswell: la supuesta existencia de un superviviente. Según el libro Alien Interview, atribuido a Matilda O'Donnell McElroy, una enfermera del ejército destinada a la base de Roswell, uno de los ocupantes del objeto recuperado habría sobrevivido durante un tiempo limitado. McElroy afirma haber sido asignada como intermediaria en un prolongado proceso de comunicación que no se realizó mediante lenguaje verbal, sino a través de una forma de intercambio telepático directo, descrito como frío, preciso y carente de emoción humana. El relato sostiene que durante esas sesiones la entidad no humana expuso ideas radicales sobre la naturaleza de la conciencia, describiéndola como un fenómeno independiente del cuerpo físico, capaz de ser transferido, contenido o manipulado. Se habla de civilizaciones no terrestres organizadas en sistemas jerárquicos, de la Tierra como un espacio controlado o monitoreado y de la humanidad como una población limitada en su percepción de la realidad. No hay épica ni dramatismo en el tono del supuesto interrogatorio. Lo inquietante es su carácter administrativo, casi burocrático, como si el contacto no fuera un accidente extraordinario, sino una interacción rutinaria desde la perspectiva del interlocutor.
No existe confirmación documental oficial de que este interrogatorio haya ocurrido y el texto es considerado por muchos investigadores como ficción elaborada, desinformación o una mezcla deliberada de verdad y engaño. Sin embargo, su peso simbólico es difícil de ignorar. Décadas antes de términos como biológicos no humanos, inteligencias no humanas o programas de recuperación ingresaran al vocabulario legislativo y mediático, este relato ya introducía conceptos que hoy resurgen en audiencias del Congreso y en declaraciones bajo juramento. Comunicación no verbal, separación entre el cuerpo y la conciencia, control de la información como herramienta estratégica. Sea testimonio real, construcción psicológica o narrativa sembrada a propósito, el caso McElroy ocupa un lugar incómodo en la historia del fenómeno como una sombra persistente que conecta los silencios del pasado con las revelaciones parciales del presente. A partir de los años 70 y 80, el fenómeno entra en una nueva fase, más silenciosa, mucho más difícil de rastrear. El control ya no se encuentra exclusivamente en estructuras militares visibles, sino que se diluye dentro del complejo industrial privado. Programas altamente clasificados se fragmentan en contratos, subcontratos y compartimentos estancos, distribuidos entre corporaciones aeroespaciales, laboratorios de defensa y entidades que operan bajo acuerdos de confidencialidad casi absolutos. Esta arquitectura permite una negación permanente. Ningún actor posee el panorama completo y cada pieza puede ser descartada como irrelevante si sale a la luz. El fenómeno deja de ser un asunto estrictamente gubernamental y se convierte en un activo gestionado como propiedad estratégica. En este contexto, donde surgen con fuerza las teorías sobre figuras políticas con acceso transversal al aparato de seguridad nacional, nombres como el de Dick Cheney, secretario de Defensa y posteriormente vicepresidente, aparecen de forma recurrente en análisis y testimonios indirectos. No como gestores cotidianos, sino como custodios del marco legal y operativo que permite que estos programas existan fuera del ciclo electoral y de la supervisión regular del Congreso. No hay documentos públicos que prueben su implicación directa, pero su trayectoria ligada al sector energético, militar y de inteligencia lo convierten en un símbolo de continuidad de poder en la sombra. En esta narrativa no se trata de quién gobierna, sino de quién garantiza que ciertos programas no se detengan nunca. Paralelamente, durante estas décadas se intensifican los relatos sobre los llamados hombres de negro. Testimonios provenientes de investigadores civiles, testigos de avistamientos y personal militar retirado describen visitas inesperadas de individuos vestidos de negro con credenciales ambiguas, comportamiento extraño y un conocimiento inquietantemente preciso de los eventos que pretendían silenciar. Estos hombres no encajan del todo en ninguna agencia conocida. A veces parecen militares, otras veces agentes federales y en ocasiones algo completamente distinto. Su función, según los relatos, no es investigar sino disuadir. No recopilan información, la neutralizan. Lo perturbador del fenómeno de los hombres de negro no es solo su presencia, sino su persistencia a lo largo del tiempo. Aparecen en los años 50, se multiplican en los 60, resurgen en los 70 y continúan siendo reportados décadas después, adaptándose al contexto tecnológico y social. En algunos casos, los testigos afirman que estos individuos muestran un comportamiento mecánico, un lenguaje rígido o una comprensión limitada de normas sociales básicas. En otros parecen conocer detalles íntimos que nadie debería haber compartido. Para algunos investigadores serían simples agentes de contrainteligencia, para otros una interfaz, una máscara diseñada para imponer silencio sin dejar rastro administrativo. Dentro de la lógica del Legacy Program, los hombres de negro encajan como un mecanismo informal pero efectivo de control. No forman parte de organismos oficiales, no generan expedientes y no existen en presupuestos auditables. Funcionan como un mensaje en sí mismos. Hay temas que no deben cruzar cierto umbral. Así, mientras los programas se esconden detrás de corporaciones y clasificaciones legales, los hombres de negro operan en el plano psicológico, asegurando que el conocimiento no autorizado se disuelva antes de convertirse en problema. En conjunto, los años 70 y 80 consolidan la madurez del sistema heredado. El fenómeno ya no depende de un comité ni de un proyecto con un nombre propio. Se sostiene mediante contratos privados, guardianes políticos del marco legal y figuras espectrales que refuerzan el silencio. El Legacy Program, bajo esta estructura, no es una conspiración centralizada, sino una maquinaria distribuida, diseñada para sobrevivir a filtraciones, cambios de gobierno y al paso del tiempo.
Un sistema donde las llaves no las tiene una sola persona, sino una estructura entera que aprendió a no dejar huellas. En los años 90 y los primeros compases del siglo XXI, el fenómeno ovni entra en una fase de aparente desaparición pública. Tras el cierre del proyecto Libro Azul y décadas de ridiculización sistemática, el tema es relegado al terreno de la pseudociencia y el sensacionalismo. La narrativa oficial se consolida alrededor de explicaciones cómodas, errores de identificación, fenómenos atmosféricos poco comprendidos, pruebas de tecnología extranjera o simples ilusiones ópticas. Hablar de ovnis se convierte en un riesgo profesional tanto para científicos como para personal militar. Sin embargo, esta marginación pública no implicó abandono interno. En círculos cerrados, el fenómeno continúa siendo tratado como un asunto sensible de seguridad nacional, gestionado bajo los mismos principios de compartimentación y secreto extremo heredados de décadas anteriores. Durante este periodo se refuerza una estructura dual. Hacia afuera, negación y burla. Hacia adentro, clasificación y contención. Los archivos no se destruyen, se entierran. La información no se pierde, se encapsula. El fenómeno se mantiene fuera del debate público precisamente para evitar preguntas sobre su origen histórico. Reconocer el presente implicaría revisar el pasado, y revisar el pasado significaría exponer decisiones, encubrimientos y programas heredados que nunca fueron autorizados formalmente por el Poder Legislativo. Así, el silencio se convierte en una forma de estabilidad institucional. El punto de quiebre llega en el año 2017, cuando una serie de filtraciones coordinadas revela la existencia del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, o ATIP, por sus siglas en inglés. Por primera vez, el Departamento de Defensa admite que existe un programa dedicado al estudio de objetos aéreos con comportamiento que no pueden ser explicados por la tecnología conocida. Poco después surge la UAP Task Force, o Grupo de Trabajo sobre los UAP, y más tarde la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, o ARO. El lenguaje cambia de forma calculada, ya no se habla de ovnis sino de UAP, y ya no se habla de visitantes sino de amenazas potenciales. El fenómeno es reencuadrado como un problema técnico y estratégico. Sin embargo, estos programas modernos presentan un límite claro y deliberado. Su mandato se centra en el presente y en el futuro inmediato. Incursiones en espacios aéreos, riesgos para pilotos, posibles adversarios tecnológicos. No investigan recuperaciones históricas, no auditan contratos antiguos, no revelan archivos sellados desde mediados del siglo XX. En otras palabras, observan lo que ocurre ahora, pero no preguntan qué ocurrió entonces. Esta separación temporal resulta clave, permite conocer que algo existe sin admitir cuánto tiempo lleva existiendo. Bajo la lógica del Legacy Program, ATIP, la UAP Task Force y el ARO no representan una ruptura total sino una válvula de presión. Son estructuras diseñadas para absorber el interés creciente sin tocar el núcleo heredado del sistema. El pasado permanece intacto, protegido por décadas de clasificaciones, mientras que el presente se administra como un nuevo vocabulario y una transparencia cuidadosamente dosificada. Lo que se muestra es solo la superficie, lo que se heredó, según los denunciantes, sigue operando en silencio. En el año 2023 el velo comienza a rasgarse de forma inédita. David Grush, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea y antiguo miembro de la UAP Task Force, declara bajo juramento que existen programas de recuperación e ingeniería inversa de tecnología de origen no humano que han operado durante décadas dentro de los Estados Unidos. No los presenta como iniciativas aisladas ni como anomalías administrativas, sino como estructuras heredadas cuidadosamente ocultas y blindadas por una arquitectura legal, financiera y corporativa diseñada específicamente para eludir la supervisión del Congreso, del Poder Ejecutivo e incluso de los propios organismos de control interno. Grush no afirma haber visto directamente las naves o los materiales, pero sí asegura haber tenido acceso a testimonios de primera mano y documentación clasificada que apuntan a una continuidad ininterrumpida desde mediados del siglo XX. Lo más inquietante de su declaración no es la afirmación del fenómeno en sí, sino la descripción del sistema que lo contiene. Grush habla de programas negados compartimentados al extremo, donde solo un número mínimo de personas es autorizado a conocer fragmentos específicos de la información. Describe un entramado en el que contratos privados, clasificaciones especiales y vacíos legales permiten que estos programas sobrevivan al paso del tiempo sin rendir cuentas. En su testimonio, el fenómeno no identificado deja de ser el centro del problema.
El verdadero escándalo es la existencia de un aparato que habría operado durante décadas al margen del control democrático. A raíz de estas declaraciones y de la presión creciente dentro del Congreso, comienzan a aparecer cambios sutiles pero significativos en el lenguaje legislativo. En documentos recientes vinculados a propuestas de transparencia sobre fenómenos anómalos, el Congreso introduce formalmente el término Legacy Program. La definición es amplia y deliberadamente inclusiva. Abarca cualquier actividad histórica pasada o en curso destinada a recuperar, explorar, analizar o hacer ingeniería inversa de tecnología o biología de origen desconocido anterior a la promulgación de la ley. No se mencionan extraterrestres, no se validan testimonios concretos, pero el concepto queda fijado en el marco legal. Por primera vez, aquello que durante décadas fue tratado como rumor, conspiración o folclore, entra, aunque de forma indirecta y cautelosa, en el lenguaje oficial del Estado. El término Legacy Program funciona como una admisión implícita. Algo existe, algo viene detrás y algo no ha sido completamente revelado. No se confirma su naturaleza, pero se reconoce su posibilidad jurídica. Con este gesto, el Congreso no valida todas las afirmaciones de Grush, pero rompe un tabú histórico. Aceptar que pueden haber programas heredados anteriores a cualquier administración actual, cuya sola existencia plantea preguntas profundas sobre el poder, control y verdad. Así, Roswell se consolida como el punto cero, no solo de un incidente sino de una lógica. El momento inaugural en el que algo irrumpe y obliga al Estado a decidir entre la revelación y el silencio. Majestic 12 se transforma en el mito fundacional, quizá inexistente como entidad formal, pero profundamente real como idea operativa, como modelo de gestión del secreto absoluto. El interrogatorio atribuido a Matilda O'Donnell McElroy ocupa el lugar más inquietante del folclore del fenómeno, no por su veracidad comprobada, sino porque introduce demasiado pronto preguntas que aún hoy no tienen respuesta. La naturaleza de la conciencia, la jerarquía de inteligencias, el papel de la humanidad en un sistema que no controla. Y figuras públicas de la Guerra Fría y la posguerra emergen como posibles custodios del silencio, no necesariamente como conspiradores individuales, sino como engranajes de una maquinaria que aprendió a preservarse a sí misma. El Legacy Program no aparece como un nombre inscrito en archivos abiertos ni como un proyecto con acta de creación y fecha de cierre. Aparece como una herencia, una transmisión silenciosa de responsabilidades, miedos y decisiones tomadas en contextos de urgencia histórica. Una cadena de compartimentos estancos, clasificaciones especiales y acuerdos tácitos que atraviesan décadas sin romperse. Cada generación no lo cuestiona, lo recibe. Lo administra como algo previo, anterior incluso a la pregunta moral sobre si debe existir. En este marco, el problema ya no es demostrar si hubo un programa concreto con este nombre. La cuestión real es más incómoda. ¿Cuánto de esta herejía sigue activa? ¿Cuántos de esos compartimentos siguen cerrados? ¿Y qué sucede cuando un sistema diseñado para no ser visto, para operar en la penumbra y el olvido, comienza lentamente a emerger a la superficie? Porque cuando un secreto heredado deja de ser sostenible, no se revela de golpe, se filtra, se fragmenta y se resiste. Y en este proceso lo que queda en juego no es solo la verdad del fenómeno, sino la credibilidad misma de las estructuras que durante décadas afirmaron no saber nada. Bonus track. Dentro de esta arquitectura heredada aparece una figura clave que rara vez figura en organigramas oficiales, pero que comienza a aparecer de forma explícita en el lenguaje contemporáneo del Congreso y de los denunciantes internos, los gatekeepers. El término no surge del folclore ufológico, sino de declaraciones formales realizadas a partir del año 2023. David Grush, exoficial de inteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia Espacial y representante de la Oficina Nacional de Reconocimiento ante la UAP Task Force, utiliza este concepto para describir a individuos con autoridad real para negar, retrasar o bloquear el acceso a información relacionada con programas históricos de recuperación de tecnología no humana. No se trata de un cargo administrativo, sino de una función ejercida desde posiciones estratégicas dentro del Departamento de Defensa, la comunidad de inteligencia y contratistas privados vinculados a proyectos de clasificación especial. El concepto adquiere peso institucional en el año 2023, cuando el Senado de Estados Unidos introduce la WAP Disclosure Act, impulsada por el senador Chuck Schumer y el senador Mike Rounds. En el texto legislativo aparece por primera vez una referencia indirecta a esta figura al mencionar personas o entidades que actúan como custodios al acceso a información relacionada con tecnologías
o materiales de origen desconocido previos a la ley. Aunque el término gatekeeper no se define como un rol formal, la ley reconoce la existencia de una capa humana que controla la transferencia del conocimiento, incluso por encima de organismos creados para fiscalizar. Este detalle es crucial. El Congreso legisla no contra un programa concreto, sino contra una arquitectura de ocultamiento sostenida por individuos. Según Grush, estos gatekeepers operan desde al menos los años 50, coincidiendo con la consolidación del complejo militar industrial, la creación de la CIA en 1947 y la aprobación de la National Security Act. A lo largo de la Guerra Fría, la gestión de tecnologías altamente sensibles se desplaza progresivamente hacia programas no reconocidos, muchos de ellos alojados en contratistas privados para eludir auditorías regulares. En este contexto, los gatekeepers se convierten en la interfaz entre el Estado y lo que permanece fuera del registro público. Son quienes deciden qué información se clasifica, qué investigación se cancela y qué testigo es desacreditado. Esta estructura explicaría por qué iniciativas oficiales como el Proyecto Libro Azul, que ocurrió entre 1952 y 1969, o décadas después el ATIP entre el año 2007 y 2012, jamás tuvieron acceso a materiales históricos ni a supuestas recuperaciones físicas. Nombres concretos rara vez aparecen asociados directamente a esta función, precisamente porque el sistema está diseñado para borrar responsabilidades individuales. Sin embargo, figuras como Vannevar Bush, James Forrestal o en etapas posteriores altos cargos vinculados a defensa y energía aparecen recurrentemente en estudios históricos como nodos de transición del secreto tecnológico de Estados Unidos. En épocas más recientes, el nombre de Dick Cheney es citado por investigadores y exfuncionarios como ejemplo de cómo ciertas figuras políticas, con control prolongado sobre defensa y seguridad nacional, pudieron actuar como intermediarios informales de programas que no respondían a la supervisión convencional. No existen documentos públicos que prueben su rol como gatekeeper, pero su perfil encaja con el tipo de autoridad prescrita por Grush: continuidad, acceso transversal y capacidad de veto. En este modelo, el secreto no se preserva únicamente mediante sellos de clasificación, sino mediante personas que administran el umbral del conocimiento. Los gatekeepers saben quién puede saber y quién no, y garantizan que ninguna mente individual posee el panorama completo. De este modo, el Legacy Program no se mantiene oculto por una conspiración monolítica, sino por una cadena de decisiones humanas acumuladas a lo largo de décadas. Cuando Grush afirma haber sido bloqueado, amenazado o desacreditado al intentar acceder a ciertos compartimentos, no describe una anomalía, sino el funcionamiento normal de este sistema. El verdadero núcleo del misterio ya no sería únicamente la tecnología o la biología humana, sino la existencia de custodios que han logrado durante más de 70 años decidir qué parte de la realidad puede ser conocida. Y ahora te toca a ti. Después de recorrer Roswell, Majestic 12, los programas ocultos, los testimonios negados y las declaraciones bajo juramento que introducen el concepto de Legacy Program en el lenguaje oficial, la pregunta ya no es si existió un sistema secreto, sino cómo logró mantenerse intacto durante más de 7 décadas. Con los elementos que hemos analizado, incidentes iniciales jamás cerrados, documentos disputados, estructuras de compartimentación externa, gatekeepers, operando bajo el escrutinio público y un Congreso que recién ahora comienza a formular las preguntas correctas, te invito a reconstruir tu propia lectura de los hechos. ¿Estamos ante una acumulación de mitos alimentados por el silencio institucional, frente a programas reales de recuperación y estudio de tecnología no humana heredados desde la Guerra Fría? ¿O ante una combinación de ambas cosas, donde la verdad quedó enterrada bajo capas de clasificación diseñadas para no ser removidas? Déjame tu teoría en los comentarios. Tu perspectiva puede aportar conexiones que otros pasan por alto, fechas que encajan de otra forma o preguntas que aún no se han formulado. Porque cuando un sistema se construye para no ser visto, cada mirada crítica se convierte en una grieta potencial. Si este recorrido por el Legacy Program, los gatekeepers y la herencia del secreto te ha resultado inquietante, te invito a dejar tu like y a compartir este video con alguien dispuesto a cuestionar la versión oficial. Tu apoyo permite que estas investigaciones continúen y que más personas se atrevan a analizar aquello que suele quedar fuera de los informes públicos. Si llegaste por primera vez al canal, suscríbete para seguir explorando casos documentados, archivos incómodos o programas negados y testimonios que desafían décadas de silencio.
No olvides activar la campana de notificaciones para que ningún documento olvidado, ninguna declaración ambigua y ninguna fisura en el relato oficial pase desapercibida. Si tienes testimonios, documentos, relatos familiares, memorandos, fotografías o información que pueda encajar dentro de esta red de programas heredados que nadie termina de explicar, escríbeme a andrelui@outlook.es o contáctame a través de mis redes sociales, Facebook e Instagram. Tal vez tu historia sea una de las piezas que aún faltan. Soy André Luis y me despido desde las capas más profundas del secreto que hoy hemos atravesado juntos. Hasta el próximo video, donde lo oculto, lo inexplicable y aquello que incomoda al poder volverán a cruzarse con nosotros. Hasta pronto.